Muy bien. La clase es un poquito extensa, entonces pase. ¿Está cerrado? Muy bien. Entonces, supuestamente vamos a programar para 7, ¿no? Más o menos casi hasta las 6, hacemos una primera parte, alcanzamos unos 10 minutos y después continuamos, ¿vale? Si no, de largo las 2 horas es un poco tedioso, y aparte de que se van a cansar, ya no van a prestar atención, entonces el tema ya no iría como debe. Entonces, nos va a tocar hoy día hablar sobre lo que es lesión celular, ¿no? Hemos tratado de prepararlo lo más didáctico posible, cosas concretas para que ustedes puedan captar. ¿Está bien? Empezamos entonces. Muy bien, entonces el contenido de esta clase vamos a ver primeramente mecanismos de lesión celular, necrosis, apoptosis, acúmulos intranucleares y finalmente calcificaciones patológicas. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí más o menos cómo se da la respuesta celular, básicamente al estrés o también a estímulos de tipo nocivo, ¿no? Entonces, una célula normal que está en homeostasis, que no tiene ningún tipo de efecto nocivo ni tampoco tiene alguna alteración en su medio interno, si esta célula sufre algún tipo de estrés, se va a adaptar a ese estrés y por ende solo queda ahí, no va a sufrir cambio mayor. Pero si esta misma célula también recibe algún estímulo de tipo de injuria, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Se adapta a eso y simplemente revierte el proceso de daño y vuelve a ser una célula normal. ¿Bien? Pero ¿qué puede suceder? Si la injuria en esa célula es lo suficientemente severa o tiene progresión, va a llevar a un daño irreversible. Y ese daño irreversible va a derivar en 2 caminos. Uno que es la necrosis y lo que es la apoptosis. Ambos provocan muerte celular. ¿Vale? Ahora, dentro de las causas de lesión celular, como yo les explicaba, pueden haber múltiples y una de ellas tenemos a lo que es restricción de oxígeno, por ejemplo. Desequilibrios nutricionales, agentes físicos, pueden haber sustancias químicas como los fármacos, por ejemplo. Las alteraciones genéticas básicamente dadas por la radiación, ¿no es cierto? Si la radiación incide sobre esa célula, va a causar alteraciones a nivel del ADN y eso posteriormente alteraciones de tipo genético. Las reacciones inmunológicas de igual manera causan lesión celular. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de la vasculitis, por ejemplo, ¿no? La vasculitis, ¿con qué cierta frecuencia o con qué enfermedades puede presentarse? Si algo más o menos sabe. Vasculitis. A ver, les doy un ejemplo y de repente ustedes relacionan. 1. Lupus eritematoso sistémico. 1. Artritis reumatoidea también, por ejemplo. Estas de acá. Se dan reacciones de tipo inmunológico y ¿qué causa? Daño celular. ¿Hay alguien afuera? ¿Vendrá? ¿Sí? Muy bien. Las bacterias de igual manera, ¿no? Ingresan al organismo, ingresan a la célula, dañan el órgano, por ende también puede causar lesión celular. ¿Eh? Muy bien. Esto es lo que yo le refería, por ejemplo. Acuérdense, por favor. La respuesta celular puede sufrir adaptaciones. Dentro de esas adaptaciones van a haber hiperplasia, van a haber hipertrofia, atrofia y metaplasia. ¿Ya llevaron la primera práctica o todavía? Sí. Ya. La primera práctica ustedes van a ver la laminita que es hipertrofia cardíaca. Ya. Acuérdense que es una adaptación celular. ¿Qué está sucediendo? El incremento de la tensión en las arterias provoca que ese músculo tenga que trabajar mucho más. Es como que alguien hace ejercicio. Si hace ejercicio, hipertrofia, sus músculos crecen, igualito en la hipertrofia cardíaca. Pero esa hipertrofia son cambios solamente de tipo adaptativo, hasta cierto punto. Ya cuando eso sobrepasa, ya posteriormente ya no hay regreso atrás y ese corazón queda grande. ¿Ya? La atrofia de igual manera, ¿no? ¿Ya? Puede verse por disminución en el tejido, básicamente.
Y esto también es un ejemplo importante en la metaplasia. ¿Dónde han escuchado que con más frecuencia puede presentarse metaplasia? ¿En qué tejidos, por ejemplo? Metaplasia. Metaplasia significa cambio de un tejido a otro. Esófago de Barrett. ¿Sabe dónde con mayor frecuencia se puede presentar metaplasia? Es en el tejido gástrico. En el tejido gástrico. Y básicamente, ¿por qué está representado? Porque parte del tejido intestinal se presenta o se ve en el estómago, cosa que no debe estar ahí. Ahora, ¿por qué? Supuestamente el tejido intestinal debe soportar, ¿no? Ácidos biliares, ácido, enzimas y otros elementos más. Entonces, por ende, tiene que ser un tejido más resistente, ¿no? ¿Qué células caracterizan? Básicamente las células Goblet o las células caliciformes, ¿no es cierto? Y las otras son las células de Panet. Esas células nosotros las vamos a ver aquí, en el estómago. Eso se llama metaplasia intestinal gástrica, ¿no? Porque el tejido intestinal se encuentra en el estómago. Pero esto tiene su razón de estar ahí. Probablemente esa persona que presente metaplasia y también presente atrofia tenga que haber tenido, por ejemplo, de repente, probablemente fuma, probablemente toma, ¿ya? Ingesta de comida de repente con demasiada grasa o de eso que retardan la digestión y hace que esas células provoquen un proceso tipo inflamatorio, ¿ya? Entonces, cuando el gastro hace una endoscopía y encuentra estos dos signos, atrofia y metaplasia intestinal, lo que hace es probablemente citar a esa persona máximo unos 3 meses para volver a hacer una endoscopía. Pero previamente eso le da tratamiento médico y también le da sus indicaciones, ¿ah? Porque no solamente dejarle tratamiento médico y dejar de decirle que no fume, que no tome, ¿ya? Que controle un poco más su estrés también, por ejemplo. Si va a ingerir comidas que sean de mucha más fácil digestión, ¿ya? Y a los 3 meses, si no es una endoscopia y hay cambio y desaparece la atrofia y la metaplasia, ahí quedó. Pero si no desaparece esto, atrofia y metaplasia, se le explica claramente al paciente: si usted no corrige esto, si esto no desaparece, probablemente usted en un tiempo puede estar desarrollando un carcinoma o un cáncer. Estas dos lesiones, atrofia y metaplasia, van a estar mucho antes que aparezca un carcinoma o un cáncer. Por eso son de cuidado, ¿ya? Pero son reversibles, pero cuando llega un punto tal ya no, ahí queda, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra respuesta celular se va a provocar? Esto, lesión celular de un efecto reversible o irreversible. Estas dos son las que vamos a tocar nosotros ahora, lesiones irreversibles, tanto necrosis como apoptosis. Acuérdense. También vamos a ver acumulaciones celulares, calcificaciones y por ende también envejecimiento celular. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces primero vamos a ver los mecanismos de lesión celular, ¿ya? Acuérdense esto, por favor. Ya. Esto también, más o menos, algo parecido fue en el estilo de la pregunta en el examen anterior, al grupo anterior. Acuérdense esto, por favor. Los tipos de muerte celular son dos: necrosis y apoptosis. La apoptosis, ¿cómo más o menos lo puedo entender? ¿Por qué lo define? Es una muerte celular programada. Entonces, por ende, es fisiológico, ¿eh? Si el organismo lo tiene ahí presente. Pero por el contrario, esto, me acuerdo que fue pregunta, lo pusieron como poner al final falso o verdadero. Si la necrosis es un tipo de muerte celular patológica, ¿verdadero o falso? Entonces, acuérdense eso, más o menos así. Más o menos así es el estilo de pregunta. Y esto tiene claramente la diferenciación, miren, ¿ve? Esto puede fácilmente ser accidental y no regulada, acuérdense, la necrosis, ¿está bien? ¿Qué cosa causa la necrosis? Básicamente, afectación de la membrana celular y pérdida de la homeostasis iónica. Adelanto un poco lo que vamos a ver más adelante. Dentro de lo que es homeostasis iónica, lo que va a permitir la necrosis es permeabilidad en la entrada de calcio extracitoplasmático a la célula. Y dentro de la célula, este calcio incrementado va a provocar la activación de enzimas, generalmente las caspasas, ¿no? Las caspasas al final, ¿qué cosa van a llevar? A muerte y destrucción de la célula, ¿ya? ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Va a haber también reacción en el huésped por la inflamación. Y las causas que pueden provocar necrosis, ¿cuáles son? Isquemia, toxinas, infecciones y también traumatismos. Ahora la apoptosis, ¿no? Es altamente regulado y generalmente, ¿por qué se produce? Porque esa célula ha tenido daño en su ADN. También
daño en las proteínas celulares y probablemente eso se debe a que hay que reparar esa célula, entonces por ende se activa el mecanismo de apoptosis, ¿está bien? ¿Qué otras características tiene esta apoptosis? Disolución nuclear, se fragmenta, ¿ya?, la célula, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Eliminación rápida, tiene que haber eliminación rápida de estos restos celulares, ¿ya? Y no hay respuesta inflamatoria, acuérdense de eso. Ahí vamos a ver unos ejemplos claramente, vemos acá necrosis y apoptosis. Y esta célula está rodeada de inflamación, en cambio en la apoptosis no hay inflamación, es otra diferencia bastante notoria, ¿ya? Apúntenlo porque de repente algo de eso también puede poner, ¿no? A ver, podemos poner así una pregunta, ¿no? En la apoptosis, ¿sí hay reacción inflamatoria? ¿Falso o verdadero? Falso. Así que no hay reacción inflamatoria, acuérdense eso por favor, ¿verdad? Muy bien. Entonces esto más o menos mide, este gráfico mide con respecto a lo que es el efecto versus la duración de la lesión, ¿ve? Cuando el efecto tiene poco tiempo de duración, la lesión celular es reversible, acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces la función celular al inicio está prácticamente, a pesar que puede haber alguna noxa que esté ocasionando algún cambio, todavía conserva su función, pero si esta lesión y este efecto nocivo permanece, ya la función celular va a decaer, ¿verdad? Y ya pasa a ser una lesión reversible, acuérdense de eso, ¿verdad? Esta lesión irreversible, ¿por qué se va a caracterizar? Porque va a haber incremento en las alteraciones bioquímicas que va a llevar finalmente a lo que es muerte celular. ¿Qué otra cosa se va a presentar en este cambio irreversible? Cambios estructurales, acuérdense de eso. ¿A qué nivel? Membrana celular, mitocondrias, retículo endoplástico, ¿ya? En esas estructuras, ¿ya? Estas lesiones irreversibles pueden ser apreciadas a nivel del microscopio óptico, es decir, pueden ser apreciadas a nivel de las laminitas que vamos a ver en patología en la parte práctica. Por eso dicen, ¿no?, que pueden verse a nivel del microscopio óptico, ¿ya? Y también algunos cambios morfológicos, ¿no? Muy bien. Entonces, dos características importantes de la lesión celular es esta, edema celular. Acuérdense. ¿Qué cosa ha ocurrido para que haya edema celular? Es justamente esto, como yo les adelantaba. Hay una función inadecuada en las bombas iónicas, principalmente en la del calcio. Cuando el calcio ingresa en demasía hacia la célula, puede causar edema celular, ¿ya? Muy bien. Pueden presentarse también algunos cambios grasos, ¿ya?, pero esto básicamente en lesiones hipóxicas, ¿ya?, o lesiones de tipo metabólica, ¿ya? Pero esta es la más importante, edema celular, inicialmente dentro de las primeras manifestaciones de lesión celular, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es lo que nosotros conocemos también como cambio hidrópico o degeneración vacuolar, ¿ya? ¿Qué cosa vamos a ver? Alteraciones en la membrana celular. Miren, aquí quizás no se puede percibir mucho, pero este color, hay eosinofilia, es decir, se hace esto más intenso. Esto debería ser un poco más pálido, pero el primer cambio que se puede presentar a nivel microscópico cuando hay cambios hidrópicos son estos, como eosinofilia. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya digamos algo un poco más ya microscópico, los cambios mitocondriales, dilatación del retículo endoplásmico y alteraciones nucleares. Pero aquí podemos ver algunos cambios, ¿eh? Esto de acá, prácticamente, por ejemplo, mire, esta célula no tiene mucha continuidad, es como si se hubiera fragmentado. Aparte, ya perdió algunos núcleos, mira, acá no hay núcleo, acá tampoco. Bien, por ejemplo, esta es una célula que todavía está indemne. ¿Por qué? Miren, esto se lo ve claramente. Núcleo, citoplasma, esto rosado, y la membrana, miren afuera, bien clarita, en estas dos de acá, ¿eh? Pero miren, esta célula del costado prácticamente ya no se ve membrana celular, ¿no? Inclusive ha perdido un poco su color también aquí la membrana, ¿no? Algo así, ¿ya? Más o menos lo que nos estamos explicando, ¿bien? Perfecto. Y aquí hay un poco también de degeneración vacuolar, miren, ¿ven? Ven estos pequeños puntos blanquecinos acá, quizás no se ve mucho, pero eso es degeneración vacuolar. Son los primeros cambios histológicos dentro de lo que es edema celular. Es decir, estas dos cosas explican edema celular, ¿está bien? Muy bien, continuamos. ¿Saben qué tejido es este? Más o menos, ¿recuerdan algo? En la médula. Es de histo, ¿ah? Riñón. Esta parte de acá, esta parte de acá, esta línea hacia el lado izquierdo. Esto de acá ya son los cambios ya que ocurren. Pero de aquí para
Sí, lo han visto en esto probablemente. ¿Ah? Riñón. ¿Qué estructura es esto? ¿O qué creen que puede ser? Entonces, tejido renal es esto, tejido renal. ¿Ah? Vamos a ver, mira qué cambios se está presentando. Primeramente, todos estos puntitos pequeños dentro del glomérulo, estos son linfocitos. ¿Ve? Aquí vemos, ojalá que se pueda ver en la pantalla, ahí nos señala el puntero, miren, ¿ve? Son células como bilobuladas, ¿no? El núcleo. Entonces son polimorfonucleares, son células de fase aguda. ¿Ve? Entonces este glomérulo está siendo agredido tanto por inflamación crónica y también inflamación aguda. ¿Qué otra cosa? Para poder distinguir, pero esto ya lo van a ver más en pato 2 cuando viene patología renal. ¿Ah? Estas estructuras un poco más grandes son los túbulos contorneados proximales y estas más pequeñas son los túbulos contorneados distales. Esa es la diferencia en el tamaño nada más. ¿Ya? Como ven aquí, estos túbulos tienen núcleos, ¿ya? Pero también ya está sufriendo edema. Mira, ¿por qué? Porque está más eosinofílico y aparte de eso pueden tener por ahí unos agregados o vacuolas. Pero miren este tejido que está acá acosado. No se puede identificar básicamente qué tejido puede ser, pero miren, son túbulos contorneados, estos más grandes, proximales, y estos más pequeños son los distales. Ya no hay núcleos, miren. Se han perdido los núcleos totalmente acá. ¿Ya? Y aparte están rodeados de un poco de inflamación. Esto básicamente es una necrosis aguda renal. La necrosis aguda renal no afecta el glomérulo, afecta básicamente los túbulos, tanto proximal como distal. ¿Ya? Claramente. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Esto es solamente para ver algunos cambios histológicos iniciales. Estos sí los que nos va a interesar un poco ya ven. Esta es una célula normal y esta está sometida a un cambio reversible y se recupera esta célula. Pero si esta lesión continúa, ¿qué cosa vamos a observar? En el citoplasma de esta célula vamos a observar aquí algunos componentes como la mielina, el retículo endoplásmico y las mitocondrias también se van a ver alteradas, ¿ya? Y van a aparecer a nivel de la membrana de la célula unas vesículas. Continúa la lesión y ¿qué va a suceder? Prácticamente se van a romper o se va a disgregar, mira, todo el contenido del retículo endoplásmico. Va a aumentar la densidad de esta mitocondria y por ende ya sufre alteración. Y por fuera, como les dije, miren, ¿ven? Acuérdense de esto. Una característica importante de la necrosis es que por fuera de la célula hay inflamación, miren, acá está. Eso es lo que les adelanté delante de la necrosis. A caso contrario, la apoptosis, ¿no? En la apoptosis lo que vemos básicamente a nivel del núcleo se va a condensar la cromatina, pero también van a aparecer estas vesículas en la membrana, pero esta célula no se va a fragmentar, como aquí ocurre en la necrosis. Miren. Solamente lo único que hace es contraer su forma y se reduce, pero no se rompe, a diferencia de esto de acá, miren. ¿Qué otra cosa? Como aparecen vesículas en la membrana, estas vesículas van a formar cuerpos apoptóticos. ¿Ya? Más adelante lo vamos a ver cuál es el contenido del cuerpo apoptótico, pero básicamente ¿qué tenemos? Tenemos restos del núcleo que se han fragmentado, tenemos mitocondrias, tenemos retículo endoplásmico. Esa es la constitución del cuerpo apoptótico, acuérdense. Finalmente, estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados, ¿ya? Acuérdense de eso, fagocitados. Es decir, hay que eliminar todos esos residuos que están quedando ahí, no pueden quedarse sueltos, ¿está bien? Y entonces esto es importante también, miren, ¿ve? Estas características de ambas procesos, necrosis como apoptosis. Algo de eso parecido puede venir en el examen, se puede poner, ¿no? Por ejemplo, a ver, lo primero que les he mencionado esto, ¿no? Que ya fue motivo de pregunta, si la necrosis se encuentra rodeada de inflamación, ¿verdadero o falso? Siempre esa es una primera pregunta. Pero aquí hay otras cosas que podamos también sacar, por ejemplo, esto de acá, la necrosis definitivamente es patológico. En cambio, la apoptosis solamente es un proceso de tipo fisiológico, puede ser eso. Es otra cosa, esto de acá. Otra diferencia notoria y que puede ser pregunta es que en la apoptosis la membrana no se rompe, forma solamente vesículas, ¿ya? Que después posteriormente forman cuerpos apoptóticos, pero no se rompe la membrana, solamente la célula se contrae, ¿está bien? Pero en cambio, ¿no? La necrosis sí se rompe y expone todos los elementos que tienes ahí, ¿no? Mitocondrias, retículo endoplásmico y otras proteínas que están contenidas dentro de esta célula, ¿está bien?
algo así parecido, más o menos así es el estilo de preguntas, más o menos. ¿Ah? Perfecto, seguimos. Ahora sí, entonces vamos a ver netamente ya lo que es necrosis, inclusive ya la parte microscópica, ¿no? Los fenómenos que ocurren. Entonces, un poquito repasando lo anterior que les he referido, es esta medida. ¿Qué cambios histológicos vamos a ver en la necrosis? Aumento de eosinofilia, como les decía. Esto normalmente no debería estar así, debería estar un poco más pálido, pero ya un primer efecto histológico es el aumento de la eosinofilia. ¿También? ¿Qué otra cosa? Esto, miren, el citoplasma prácticamente está destruido, está fragmentado. Bueno, acá le ponen el término apoliado, ¿no? Acá podemos ver eso, miren, esto está fragmentado, está destruido, esto acá el citoplasma, ¿no? Y por ello tampoco hay núcleo, miren, ¿ve? Cambio, pues, cambios nucleares, dicen, ¿no? No hay núcleo, por ejemplo, en este gráfico acá. Y lo otro es que pueden aparecer como pequeñas vesículas, que sí lo vemos acá, por ejemplo, ¿no? Cosa que no acá, pero porque son procesos, miren, ¿ve? Aquí solo es un proceso inicial, un proceso intermedio y esto es un proceso final. ¿Está bien? Perfecto. Y esto sí lo explicamos en la parte de la microscopía, pero electrónica, ¿no? Eso no lo vamos a ver porque no tenemos microscopía electrónica. Pero sí, miren, acuérdense esto también. Los cambios histológicos en una célula que sufre necrosis se produce entre las 12 y 14 horas de iniciado el proceso. No es inmediato, ¿no? Posteriormente. ¿Ya? ¿Bien? Y esto es lo que yo les quería explicar bien. ¿Qué cambios nucleares? Estamos hablando solamente en el núcleo de la célula. Primeramente, la cromatina se va a dispersar. Eso se llama cariolisis. ¿Ya? Esta cromatina debería estar un poquito más grande, un poquito más junta. Pero como ven ustedes aquí, está separada. ¿Ya? Eso se llama disipación de la cromatina. Otro efecto nuclear de la necrosis es la pignosis. ¿Qué significa? Que este núcleo va a estar mucho más oscuro, miren, más pigmentado. ¿Y qué otra cosa? Miren, la relación citoplasma-núcleo se reduce, miren, ¿por qué? Aquí el núcleo está de tamaño normal, pero su cromatina está alterada. Pero en cambio aquí el núcleo está mucho más pequeño y mucho más denso, más oscuro. ¿Eh? Eso se llama pignosis. Y por último, ¿qué otro fenómeno nuclear ocurre en la necrosis? Es la cariorexis. Esto acá. Se fragmenta el núcleo. Esto es parte del contenido del cuerpo, la apoptosis. Disculpe, este es parte del contenido del cuerpo apoptótico. Fragmentación nuclear. Muy bien. Entonces esta célula necrótica va a quedar prácticamente anucleada, es decir, sin núcleo, y esto ocurre más o menos entre 1 y 2 días, más o menos. Continuamos. Esto es importante también que ustedes sepan, los patrones de necrosis tisular. Esto lo vamos a ver porque se desarrolla dentro de lo que es patología 1, y lo van a ver en las laminitas. Esto es la necrosis de tipo convulsivo.